Entonces, la pregunta que me hacen es acerca de orden para los experimentos, entonces acá voy a aprovechar esta pregunta para explicar un poco más de qué se trata el Machine Learning, el aprendizaje de máquina. Entonces, aquí hay algo importante que entender. La primera pregunta que uno siempre se hace en aprendizaje de máquina es, noten que yo quiero crear un modelo que prediga. Entonces, lo principal que yo quiero hacer es crear un modelo que prediga al futuro. Eso es lo que yo quiero normalmente hacer en un modelo de Machine Learning. Digamos que hay modelos que no solamente quiero que predigan, sino que quiero entender en ese momento. Por ejemplo, problemas como clustering o problemas como detección de anomalías. No me interesa tanto predecir a futuro, sino de pronto predecir en el momento con los datos que ya tengo. Pero en general, lo que yo espero con un modelo de Machine Learning o un modelo de aprendizaje de máquina es un modelo que prediga el futuro y esa forma de predecir el futuro lo vamos a hacer a partir de unos datos ah, que él va a aprender a partir de la experiencia. Entonces, él aprende a partir de la experiencia. Entonces, eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante en el sentido de que yo quiero crear un modelo en el que él tiene unos datos de entrada. Con esos datos, él va y genera un modelito, genera un modelo que toma decisiones y él nos da un resultado. Entonces, noten una cosa, la pregunta que uno se empieza a hacer es, una primera pregunta que uno se hace es, bueno, ya tengo el modelo. Supongan ustedes que ya nos saltamos todo y entonces yo ya tengo un modelo. Y entonces la pregunta que se han hecho los investigadores es, ¿cómo evalúo ese modelo? ¿Cómo evalúo el modelo? Y esa es la pregunta realmente que uno se hace. Ah, entonces supongan lo siguiente, yo tengo datos que recopilé del problema, entonces yo tengo unos datos X, estamos en un problema de clasificación, sentémonos en problemas de clasificación, que es más sencillo de entender. Luego cuando veamos problemas no supervisados, entenderemos un poco más allá de qué se trata, pero por lo menos en problemas de clasificación, yo tengo unos datos X, que típicamente los conocemos como características del problema, y yo tengo una respuesta, normalmente lo llamamos Y, que es, digamos, si es clasificación, entonces lo llamamos la clase. Podría ser un problema de regresión en otro caso y podría, en ese caso no sería una clase, sino que sería un valor continuo, numérico. Entonces, noten lo que pasa acá. El problema es que yo tengo datos, quiero evaluar ese modelo y la pregunta no es clara. Yo cómo evalúo si un modelo es bueno o es malo. Entonces, algo que uno se puede imaginar es, noten lo que no es claro.
Entonces lo que uno hace es decir, bueno, yo, yo quiero datos futuros. Yo quiero datos futuros para probar mi modelo. Pero lastimosamente yo no tengo datos futuros. Noten que yo lo que quiero crear, yo siempre hago esta analogía, yo lo que quiero crear acá realmente es un mago. Lo pueden imaginar como un mago. Bueno, o más que un mago, la palabra más es un adivino. Es un adivino. Yo lo que quiero crear es un adivino que yo le entrego datos, le entrego características y él me predice la clase. La pregunta es, ¿yo cómo, yo cómo evalúo, yo cómo evalúo a un adivino? Entonces, aquí viene lo interesante, y es que yo no tengo datos futuros. Como no tengo datos futuros, entonces lo que hacemos típicamente es decir, bueno, mire, como yo no tengo datos futuros, yo puedo hacer algo que es un rompimiento artificial. Entonces, yo rompo artificialmente el conjunto de entrenamiento. Entonces, noten, yo necesito evaluar mi modelo, necesito evaluarlo sobre datos. Yo no tengo datos futuros, solamente tengo datos presentes y pasados, más tengo datos es pasados. Y yo a partir de esos datos pasados quiero generar un modelo y lo más importante es quiero evaluar ese modelo, qué tal le va. Entonces lo que hacemos es cogemos X, que son nuestros datos, y lo que decimos es, mire, particiónelos. Vamos a particionar en dos subconjuntos. A un conjunto lo vamos a llamar el conjunto de entrenamiento y a otro conjunto lo vamos a llamar el conjunto de prueba. Y lo que nosotros queremos es que el conjunto de prueba, y eso es algo muy importante, nosotros siempre queremos evitar, pues queremos evitar a toda costa, evitar a toda costa que el adivino pueda enterarse de los datos de prueba. Queremos evitar que en ningún momento el adivino vaya a ser capaz de darle una mirada, ¿cierto? Le pueda dar una mirada a esos datos de prueba. Yo quiero siempre evitar esto y lo quiero evitar, ¿cierto? Porque si él es capaz de ver los datos de prueba, pues yo no voy a poder evaluar bien a mi modelo. Y lo más seguro es que el mago, el adivino, va a llevar los datos de prueba y se los aprenda de memoria. Pues él es un adivino, pero es un adivino tramposo. Entonces, para yo evitarme esto, aquí viene un problema y el problema viene a partir de lo que conocemos como parámetros del modelo y los hiperparámetros. Entonces, notemos dos cosas importantes en modelos de Machine Learning. El primero es los parámetros. Entonces, recuerden que los parámetros son, lo pueden pensar como perillas, botones, ¿cierto? Perillas, botones, o en general,
números que el modelo ajusta cuando entrenamos. Es decir, esos parámetros, el modelo va, por ejemplo, eh, si es un modelo, por ejemplo, de regresión lineal, entonces yo tengo un modelo, por ejemplo, A1, X1 más B1, qué pena, más A2, X2, así sucesivamente, hasta AN, XN. Entonces, en este tipo de ejemplo, el modelo lo que hace es va y ajusta cada uno de estos parámetros. ¿Listo? Y los ajusta automáticamente en el momento en que hace entrenamiento. En el momento en que yo hago entrenamiento, él va y ajusta esos parámetros. Entonces, no dejemos de lado lo que estamos hablando ahorita. Estamos hablando de que el adivino no le podemos dejar ver los datos de prueba. Eso es lo más importante para nosotros, porque yo lo que quiero realmente es poder evaluar al adivino y poder evaluar si ese adivino lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces acá algo bien importante es los hiperparámetros. Entonces recordemos qué son los hiperparámetros. Los hiperparámetros también son perillas, también son botones o en general números. Bueno, puede haber hiperparámetros que no necesariamente son números, sino que son elecciones. Entonces, digamos, entre elegir, bueno, podrían ser o en general, bueno, parámetros, llamémoslo. Bueno, llamémoslo números también, para hacerlo igual que el otro. Que el modelo bueno, que se le pasan al modelo antes de entrenar. Entonces, noten, hay unos números, botones o perillas, características que yo le paso al modelo y el va y los ajusta automáticamente cuando yo le paso el conjunto de entrenamiento. Entonces, yo acá en los parámetros yo le paso ese conjunto, el conjunto de entrenamiento, y él va y ajusta esos parámetros automáticamente. Él busca cuál es la mejor configuración. Pero los hiperparámetros no se ajustan en entrenamiento. Son cosas que yo como investigador defino antes y le digo, mire, para este modelo, por ejemplo, de regresión lineal, puedo utilizar, por ejemplo, gradiente descendente para, puedo utilizar gradiente descendente o puedo utilizar, por ejemplo, que lo haga exacto el modelo. O le puedo decir, por ejemplo, también cuáles de las variables utilizar, qué variables utilizar. Es decir, con qué características entrenar. Entonces noten, bien importante acá, queríamos un adivino en el que yo lo pueda evaluar y yo pueda construir este modelo y yo pueda evaluar el modelo. Una pregunta importante es ¿por qué yo quiero evaluar el modelo? Yo quiero evaluar el modelo porque yo a futuro quiero que ese modelo yo pueda tener una cierta confianza en que el modelo lo va a hacer bien a futuro cuando le lleguen nuevos datos. Desde el momento en que yo construyo ese adivino, el problema es que los parámetros están muy bien, yo le paso el entrenamiento y digamos que yo empiezo a ver que él ajusta los parámetros. Pero un problema y que suele suceder, que lo ve uno en practicantes de Machine Learning, es que empiezan a
probar diferentes hiperparámetros. Entonces, tienen diferentes hiperparámetros que le van a pasar al modelo y lo que hacen es cogen los hiperparámetros, entrenan el modelo y lo entrenan en X de entrenamiento y Y de entrenamiento, y lo que hacen es probarlo directamente en X de prueba y Y de prueba. Entonces aquí hay un problema y a esto lo conocemos como el problema de, en inglés se conoce como leakage, ¿cierto? Y es como si hubiese, bueno, un derramamiento, como una salpicadura. Ah, y aquí el tema es el siguiente, el tema es que yo le estoy dejando ver al modelo, le estoy dejando ver los datos de prueba sin quererlo. ¿Qué es lo que hace normalmente la gente? Coge un hiperparámetro, entrena con esos hiperparámetros, lo prueba en prueba, da, por ejemplo, supongo que estamos obteniendo la accuracy. Entonces dicen el accuracy 1. Cogen el siguiente grupo grupo de hiperparámetros, vuelven y entrenan y digamos que dan una accuracy 2. Luego cogen el siguiente conjunto de hiperparámetros, vuelven y entrenan y vuelven, prueban en X de prueba y nos dan el accuracy 3. Y aquí hay un problema. No sé si ya alguno lo está viendo, pero es un problema gigante. Y es que el problema de la fuga, de esta fuga, es que sin quererlo, yo le estoy dejando ver al adivino lo que no queríamos. Y es que le estamos dejando ver los datos de prueba. Ese es el problema gigante acá. Es que si yo soy un investigador de Machine Learning y yo entreno con datos de entrenamiento, trato de ajustar esas perillas que son los parámetros. Y para probar mi algoritmo, lo que hago es dejarle ver al adivino y lo pruebo en prueba con diferentes hiperparámetros. Esto genera algo que en los modelos de Machine Learning lo conocemos como el sesgo o bias y el variance o varianza. Y algo también importante, que es lo que conocemos como subajuste o sobreajuste, overfitting o underfitting en inglés. Entonces noten acá algo muy importante. Entonces se me pregunta Edward, entonces esto lo podemos corregir efectivamente con lo que se explicaba el martes y lo que explicaba el profe Fabio de los K-pliegues. Noten algo importante acá. Es que entonces, para yo corregir esto, lo que puedo hacer es lo siguiente. ¿Por qué sucede sobreajuste cuando yo aplico y pruebo en el conjunto de prueba? Porque yo le estoy dejando ver y hay una fuga de conocimiento hacia el modelo y entonces el modelo no va a poder generalizar bien. Entonces aquí hay un problema de generalización. De generalización.
Entonces, para nosotros evitarnos este problema, efectivamente lo que hacemos es un proceso, lo vamos a conocer como un proceso de cross validation. Este proceso de cross validation o validación cruzada, lo que nos va a permitir a nosotros, validación cruzada, va a permitir a nosotros evitar de cierta manera eso que veíamos acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a evitar? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger el conjunto de entrenamiento y lo vamos a subdividir. Lo vamos a subdividir. El conjunto de prueba lo vamos a dejar tal como está. Y el conjunto de entrenamiento lo vamos a subdividir. Hay varias estrategias para subdividir el conjunto de entrenamiento. Una de ellas es, por ejemplo, que ustedes lo van a ver mucho, que es coger el conjunto de entrenamiento y subdividirlo en otro conjunto, que llamamos también entrenamiento, y un conjunto que lo conocemos como validación. A eso lo vamos a conocer como el conjunto de prueba. Porque esto es importante hacerlo de esa manera, o cuando es importante, esto es importante cuando tenemos muchos datos, y es muy costoso entrenar el modelo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Lo que hacemos es, tomamos el conjunto de entrenamiento, probamos diferentes hiperparámetros, que eran los que les mostraba acá, diferentes conjuntos de hiperparámetros, los entrenamos en entrenamiento. Entonces acá vamos a tener diferentes conjuntos de entrenamiento, de diferentes hiperparámetros que vamos a ir probando. Entonces hay diferentes setups que vamos a probar. Y lo que hacemos en este caso es, por cada uno de estos, lo probamos con el conjunto de entrenamiento y en vez de evaluarlo en el conjunto de prueba, lo que vamos a hacer es evaluarlo en validación. ¿Qué hacemos? Probamos cada uno de estos, revisamos la métrica, puede ser, por ejemplo, accuracy, o puede ser otra de las que veíamos, puede ser, por ejemplo, F1 Score, puede ser AUC Rock, puede ser AUC PR, puede ser Precision, Recall, puede ser Sensitividad. Y seleccionamos los hiperparámetros con mejor desempeño en el conjunto de validación. Entonces noten que le dañamos el negocio a nuestro adivino. Ya el adivino nunca vio el conjunto de prueba. Nunca vio el conjunto de prueba. Él no ajustó sus hiperparámetros viendo el conjunto de prueba. Él solamente entrenó y validó sus hiperparámetros con el conjunto de validación. Entonces, todo esto que les he explicado es por esto que pasa. Esto sí, con lo que hemos visto también con el profe Fabio, el problema es que si no hacemos esto, al adivino no le vamos a poder creer. Entonces, por eso es importante. Primero romper el entrenamiento y prueba, porque yo quiero evaluar cómo le va a nuestro adivino a futuro. Luego es importante romper de nuevo el conjunto de entrenamiento en entrenamiento y validación, ya que yo quiero probar diferentes conjuntos de hiperparámetros y revisar cuál es el que mejor le va.
y eso lo vamos a hacer con el conjunto de validación, y de esta manera nos evitamos el problema de ese leakage o esa filtración, ¿cierto? O esa fuga de conocimiento que se le puede ir al adivino o a esa máquina de aprendizaje. Aquí hay algo importante y entonces, ¿por qué existe K-pliegues? ¿Cuál es la razón de tener, por ejemplo, K-pliegues? Bueno, la razón de las K-pliegues es que noten que yo aquí solamente estoy probando en un conjunto de validación. Entonces yo puedo ser tan de malas que preciso el conjunto de entrenamiento y validación que hice, como esto está definido, por ejemplo, acá en el conjunto de entrenamiento, yo pude haber cogido el primer dato, el segundo y el quinto, y en el conjunto de validación me quedaron los datos 3 y 4, y puede ser que preciso para este setup, para esta partición, preciso mi algoritmo le va muy bien. Y eso puede pasar que con ciertos datos mi algoritmo entrene muy bien, pero eso no significa que esté generalizando. Entonces, para aumentar la probabilidad, aumentar la confianza que yo tengo dentro del modelo, de que mi modelo sí está generalizando bien, lo que hacemos es un K-pliegues. Entonces, lo que decimos es, mire, pues ya no hagamos solamente dos conjuntos de entrenamiento y validación, sino que cojamos y rompamos de la siguiente manera. Entonces, la primera vez que vamos a coger los datos, sigamos rompiéndolo, por ejemplo, en 5 datos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo podría coger, por ejemplo, los primeros 4 datos, los primeros 3, como mi conjunto de entrenamiento, y cojo los últimos 2 como mi conjunto de prueba. Y después podría hacer lo mismo, pero puedo ir moviendo ese conjunto. Entonces yo después podría decir, bueno, ahora no coja bueno, hagamos acá, vamos a modificar un poquito. Dame un segundo, modifico un poco este ejemplo. Voy a poner un sexto dato. Un sexto dato acá. Entonces lo que dice es, mire, primero vamos a entrenar al modelo y lo vamos a entrenar con los primeros 4 datos y lo vamos a probar en validación con el dato 5 y 6. Luego vamos a entrenar con el dato 1, 2, 5 y 6 y lo vamos a probar con los datos 3 y 4. Y por último, lo que vamos a hacer es, un segundo. Por último, lo que vamos a hacer es probarlo con los datos. Vamos a entrenar con los datos 3, 4, 5 y 6 y vamos a probar con los datos 1 y 2. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar la métrica que yo esté calculando. Entonces la métrica puede ser, por ejemplo, la accuracy. Entonces tengo la accuracy de este pliegue, la accuracy de este pliegue, la accuracy de este pliegue. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tomar la media de esos accuracies. Entonces, de esta manera, noten que yo tengo una confianza mayor de que preciso, no fue que en el conjunto de entrenamiento y validación que yo particioné, preciso es ese subconjunto en el que el modelo le va muy bien. Y resulta ser que si yo modifico un poquito ese conjunto de entrenamiento y validación, ya el modelo le va súper mal. Entonces, esta es la razón de que nosotros hagamos y de que nos preocupemos de tantas cosas. Entonces, la pregunta que me hacían era, bueno, entonces ¿cuál es el orden para los experimentos? Realmente es uno solo, realmente es este último. Es un problema en el que yo tengo que romper siempre
si yo tengo hiperparámetros que probar, yo debo romper mi conjunto en entrenamiento y validación y prueba, y posteriormente, para poder hacer la validación cruzada y poder obtener, probar distintos hiperparámetros, voy a coger mi conjunto de entrenamiento, lo voy a particionar de nuevo en un conjunto de entrenamiento y validación, si tengo muchísimos datos y si mi modelo es muy costoso, pero si mi modelo no es tan costoso o no tengo tantos datos y no me demoro tanto, entonces puedo hacer algo que se conoce como K-pliegues, y hay un último que lo conocemos como one hold doubt, y es que en español sería como mantener uno afuera, y es que yo, si tengo, por ejemplo, 100 datos, lo que hago es genero 100 modelos y pruebo 100 modelos distintos. Entreno, por ejemplo, primero con igual que K-pliegues, entreno con los datos del 1 al 99, por ejemplo, y lo pruebo con el dato 100. Luego, como ya se lo podrán imaginar, lo que empiezo a hacer es, empiezo a mover este último dato, y lo que empiezo a hacer es, luego entreno con el 1, el 2, hasta el 98, entreno con este y con el dato 100, y pruebo en el dato 99. Entonces al final voy a tener 100 modelos, 100, siempre, bueno, realmente voy a tener que entrenar 100 veces el modelo, y al final lo que voy a tener es una métrica, voy a calcular el accuracy de este 1, el accuracy de este 2, así 100 veces, y al final lo que voy a tener es un promedio de cada uno de los accuracies, y eso se le conoce como one holdout. Eso también es para validación cruzada y también se hace sobre el conjunto de entrenamiento. Ahí lo particiono varias veces. Este, como se pueden dar cuenta, es muy costoso. Solamente se puede utilizar cuando mi modelo es muy rápido y tengo pocos datos. Es realmente para mí en el único momento en el que vale la pena entrenar tantas veces el modelo y probarlo de esta manera tan rigurosa. Generalmente, si ustedes se van a encontrar que van a tener que hacer en entrenamiento y validación, ya que generalmente tenemos modelos que se demoran mucho, un día, 8 horas, 9 horas, y tenemos demasiados datos. Entonces, hacer, por ejemplo, pliegues va a ser muy costoso. Sin embargo, para problemas, digamos, de Machine Learning más clásicos, que son los problemas típicos que ustedes resuelven en este curso, lo más seguro es que se tengan que ir por pliegues. Bueno, aquí termina esta parte de la explicación. No sé si tienen alguna duda, muchachos. ¿Algo que no haya quedado claro? No, por mi lado ya quedó mucho más claro. Gracias, Alejandro. No, no hay problema, Jairo. ¿A los demás les quedó claro? ¿Alguien Yo con quería, dudas? yo tengo una pregunta. Claro, Cuando Jairo. hacemos pliegues, lo vamos a hacer por cada uno de los conjuntos de hiperparámetros que tengamos. O el Cuando el hacemos primero. pliegues, sí, sí, exactamente. Tengo que hacerlo sobre el primer conjunto, sobre el primer hiperparámetros, pruebo 3 veces. Luego el segundo conjunto hiperparámetro, pruebo 3 veces. Y Ok, hallo el promedio sobre cada uno de los hiperparámetros. ok, O sea que voy a tener, si por ejemplo tengo 4 sets de hiperparámetros, entonces voy a tener que hacer en ese caso 3 corridas por cada uno de los 4 sets de hiperparámetros, o sea que al final voy a tener que correr 12 veces el modelo. ¿Listo? ok, sí. Supongo que lo tengo. Gracias ahí por la pregunta. Otra preguntita más es con respecto a lo que preguntaron de ah, accuracy, sobre la Ah, precisión. Y bueno, uno las calcula uno sobre la matriz de confusión. Y yo quería saber a qué están asociados los nombres, por ejemplo, la sensibilidad, qué significa, la precisión, qué significa, algo por encimita nomás. eso no hay problema. Igual a ver cuál más me falta. Me falta modelos no balanceados y me falta esa parte de accuracy. Denme un segundo, por favor, que parece ser que alguien escribió por CompuSware mientras tanto que estaba dando esta explicación.
Un minuto, por favor. Jesús, solamente para que, digamos, ahí lo tengan en cuenta, muchas de las preguntas que que me están dejando, en, las estoy respondiendo en un canal, por si, por si les interesa, ahí se los dejo. Ahí estoy respondiendo varias preguntas que ustedes me dejan. Y pues a veces tomo también cosas que respondo acá en la clase y los dejo como material. Solamente para aquellos que deseen darle un vistazo, los dejo ahí.